Ahora vamos a empezar con las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son aquellas que nos permitirían cambiar funciones. Es decir, para que nos entendamos, nos dice, las identidades trigonométricas nos permiten plantear una misma expresión de diferentes formas. Es decir, es una igualdad que vincula dos funciones trigonométricas con el fin de convertir una en otra. Para que podamos obtener cada una de las funciones trigonométricas, hay que entender el concepto de dónde salen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Recordemos que la función seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y las otras tres funciones son las inversas de las primeras tres, ¿ya? Recordemos que cosecante es inversa de seno, secante es inversa de coseno y cotangente es inversa de tangente. Entonces lo único que pasa es que se invierten los valores de la fracción que los represente. Ahora, vamos a ver qué pasaría si yo multiplico a la función seno por la función cosecante. Recordemos que si yo los multiplico es como si estuviera multiplicando sus fórmulas. Y seno es cateto opuesto entre hipotenusa y cosecante es lo inverso, hipotenusa entre cateto opuesto. De manera que tengo lo mismo en la parte del numerador y lo mismo en la parte del denominador, es decir, lo mismo que se está multiplicando arriba, se está multiplicando abajo, va a provocar que prácticamente se anulen. Y recordemos que en una división, si tengo lo mismo arriba que abajo, el resultado va a ser igual a 1. Por lo tanto, se dice que seno por cosecante es igual a 1. Pero si hacemos esto con las demás funciones, por ejemplo, coseno con secante, también obtengo un resultado de 1. Y tangente con cotangente, también obtengo un resultado de 1. Ahora, ¿qué pasa si aparte de que yo ya tengo estas funciones definidas, yo hago lo siguiente? Si yo esta cantidad que es cosecante, que se está multiplicando por el seno, la paso al otro lado, como se está multiplicando, si la paso al otro lado va a pasar dividiendo. Entonces, seno es igual a 1 entre cosecante, porque esta función la pasé dividiendo al otro lado. Puedo hacer lo mismo con secante. Si acá se está multiplicando, la paso al otro lado dividiendo. Con cotangente lo mismo, pasa al otro lado dividiendo. Este es el primer grupo de identidades trigonométricas, donde me permite cambiar una expresión de esta forma a esta. Pero no solamente puedo mover a las funciones cosecante, secante y cotangente, no, también puedo mover a estas tres. Si también estas se están multiplicando, pueden pasar dividiendo. Aquí lo podemos ver. Mientras que las cosecante, secante y cotangente se quedan en su lugar. Al conjunto de estas 6 funciones, o más bien 6 identidades, se les conoce como identidades recíprocas por relación inversa. ¿Por qué se les llama así? Porque una es inversa de otra. Por eso se les llama por relación inversa. Este es el primer conjunto de identidades que nos van a servir. Vamos a pasar al siguiente conjunto de identidades. Para que podamos entender de dónde salen estas identidades, tenemos que traer a esta tablita que habíamos manejado. Recordemos que la función seno era el valor del eje Y, o de lo que era el eje vertical, entre R, que R representaba la diagonal que se formaba en el triángulo en un plano cartesiano. Coseno es X entre R y tangente Y entre X. Entonces, si tenemos estas funciones aquí definidas, vamos a jugar de nuevo con ellas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago seno entre coseno? Recordemos que seno es Y entre R y coseno es X entre R. Como tengo esto, tengo una fracción entre otra fracción, voy a aplicar la ley del sándwich o la ley de los extremos para resolver esta fracción. Entonces, recordemos que en la ley del sándwich yo hago lo siguiente. Voy a multiplicar
los extremos, es decir, la parte de arriba con la parte de mero abajo, es decir, y por r o r por y el resultado me va a dar ry. Ahora con la parte de los medios, x por r me va a dar xr. Como tengo r tanto arriba como abajo, los puedo eliminar y solamente me quedaría y entre x. Entonces, el resultado de seno de teta entre coseno de teta es igual a y entre x. ¿Pero esto a qué equivale? Pues y entre x equivale a la función tangente. Por lo tanto, puedo decir que la tangente de un ángulo es igual a su función seno entre su función coseno. De esta manera obtengo otra identidad trigonométrica. Pero recordemos que existía la compañera de la tangente, que era la cotangente. La cotangente es la inversa de esta de aquí, de la tangente. Por lo tanto, basta con que yo invierta las posiciones de esta fracción para obtener a la cotangente. Si tangente es seno entre coseno, cotangente es lo inverso, coseno entre seno. A este par de identidades trigonométricas se les conoce como identidades recíprocas por relación de cociente. ¿Por qué cociente? Porque cuando hablamos de esta palabrita, cociente, nos referimos a una división. Y precisamente estas funciones se obtienen por una relación de divisiones. Vamos a enmarcarla porque esta también nos va a servir más adelante. Vamos a pasar al siguiente grupo de identidades trigonométricas. Para poder entender de dónde salen, aquí necesitamos a nuestro círculo trigonométrico o círculo unitario que vimos en el tema pasado. Vamos a recordar que teníamos una recta R que representaba el radio. Este radio medía una cantidad de 1, tenía una magnitud de 1. Entonces, si recordamos también, la función seno se encontraba en este lado y la función coseno aquí abajito. Esto que tenemos aquí es un triángulo rectángulo, donde esto es la hipotenusa y estas dos funciones son los catetos. Y si recordamos el teorema de Pitágoras, vamos a recordar que el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces, de esta manera estamos teniendo otra relación trigonométrica. Nada más que recordemos que 1 al cuadrado pues es 1. Entonces podemos decir que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 al cuadrado, donde 1 al cuadrado es 1. Entonces, esta es la primera relación trigonométrica que encontramos con el círculo unitario, pero no es la única. Recordemos que teníamos otras funciones, donde, por ejemplo aquí, si extendíamos la línea del radio, teníamos aquí otra función llamada tangente, y aquí teníamos a la secante. Y esta parte de aquí, al formar parte del radio, va a medir 1. En este caso, nuestros catetos serían esta magnitud de 1 y la función tangente, ya que aquí tengo otro triángulo rectángulo. Entonces, si yo hago 1 al cuadrado, que es este cateto, más tangente al cuadrado, que es este otro cateto, me va a dar a la hipotenusa al cuadrado, que es secante cuadrada. Esta es otra relación trigonométrica que se encuentra con el círculo unitario. Y finalmente, recordemos que aquí yo tenía a la función cotangente y aquí a la función cosecante. Aquí tengo otro triángulo rectángulo, donde en este caso mi hipotenusa es la función cosecante. Y este lado de aquí, al ser parte del radio, mide 1. Estos dos van a ser mis catetos y esta mi hipotenusa. Por lo tanto, si nuevamente yo hago 1 al cuadrado, que es 1, más la cotangente al cuadrado, me va a dar a la cosecante cuadrada. Este es otro grupo de identidades trigonométricas. A este grupo se les llama identidades pitagóricas precisamente porque todas salen del teorema de Pitágoras aplicado al círculo unitario. Entonces vamos a enmarcarla también porque nos va a servir. Hasta el momento, las identidades trigonométricas que tenemos son las siguientes. Tenemos las recíprocas por relación inversa,
tenemos las recíprocas por relación de cociente, tenemos a las pitagóricas y existe un cuarto grupo. Este cuarto grupo es un poco más difícil de explicar, así que voy a omitir la explicación y las voy a poner aquí de una sola vez. A estas se les conoce como identidades de ángulo doble y son estas 5 funciones que tenemos aquí. Estas funciones son las principales que nos van a servir para el último tema del bloque 5. Así que es muy importante que las aprendan y que las estudien y sobre todo que las practiquen, ¿de acuerdo? Porque esto de identidades trigonométricas lo van a volver a ver en Mate 4, lo van a ver en cálculo integral y en cálculo diferencial. Así que les recomiendo que por favor traten de estudiar mucho este tema. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo en el que nos pide que demostremos las siguientes identidades trigonométricas. Nos dice que cosecante cuadrada de x por 1 menos coseno cuadrado de x es igual a 1. Lo que debemos hacer aquí es comprobar que todo esto es igual a 1. ¿Cómo? Jugando precisamente con las identidades trigonométricas que explicamos en las partes anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es identificar si alguna de estas partes de la ecuación se pueden cambiar por otras. Aquí hay una primera parte que podría ser que sí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a traer a las identidades pitagóricas, en las cuales vamos a ver si esto se relaciona con alguna de ellas. Y vamos a ver que sí. Podemos utilizar esta identidad, que es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, y ponerla de este lado. A simple vista no se parecen, porque aquí yo tengo 1 menos coseno cuadrado de x y aquí tengo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pero ¿qué pasa si yo este coseno cuadrado que se está sumando lo paso al otro lado restando? Obtendría seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, ahora sí, esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí. Por lo tanto, puedo sustituir esto con esto. Y la ecuación quedaría como cosecante cuadrada de x por seno cuadrado de x, sabiendo que ya cambié esto por esto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Hay alguna otra propiedad que yo pueda aplicar? Sí, en esta sección, cosecante cuadrada. Pero ¿con qué identidad trigonométrica la vamos a sustituir? Para ello vamos a traer a las recíprocas por relación inversa, en la cual me dice que cosecante es igual a 1 entre seno. Nuevamente podría parecer que no son idénticas, pero sí lo son. ¿Por qué? Veamos, tengo cosecante de teta igual a 1 entre seno de teta. Pero aquí yo tengo cosecante cuadrada. ¿Qué pasa entonces si yo todo lo elevo al cuadrado? Entonces, cosecante de teta al cuadrado es cosecante cuadrada. 1 al cuadrado es 1 y seno de teta al cuadrado es seno cuadrado de teta. Ahora sí, puedo cambiar esto por esto en esta sección de aquí. Entonces quedaría de la siguiente manera. 1 entre seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Todo esto igual a 1, donde recordemos que este seno cuadrado de x está dividido entre 1 por ser una cantidad entera. Debido a que lo mismo que se está multiplicando arriba es lo que se está multiplicando abajo, recordemos que en una división, si tengo lo mismo arriba que abajo, el resultado va a ser igual a 1. Pero vamos a realizar la multiplicación para que estemos completamente seguros. 1 por seno cuadrado de x, seno cuadrado de x, y seno cuadrado de x por 1 también es seno cuadrado de x. Seno cuadrado entre seno cuadrado es igual a 1. De esta manera estamos demostrando con las identidades trigonométricas que todo esto es igual a 1. Y bueno, de esta manera, jugando con las identidades trigonométricas, pudimos comprobar que sí, esta igualdad es correcta. Y hasta aquí terminamos el primer ejemplo de las identidades trigonométricas.